iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morir. Hemos aprendido que la bendición está disponible para nosotros porque si somos de la fe, somos bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y somos herederos de la promesa. Amén. Yo quiero ubicarlo, quiero ir ahora enfocándome de una manera práctica. La bendición es por fe. Y la fe tiene que estar puesta en la simiente, y la simiente es Cristo. Pero he estado tratando de abordar la idea de que muchas congregaciones están conformadas por muchas familias que no están bendecidas. Y que el deseo de Dios es que las familias sean bendecidas. Hemos puesto ya la base de que es por fe en el sacrificio de Cristo. Estamos redimidos de la maldición de la ley. Amén. Estamos bendecidos juntamente con Cristo. Pero estos aspectos legales o estos aspectos espirituales hace falta llevarlos a la práctica, y es que hace falta el elemento que vamos a comenzar a cubrir esta mañana. Quiero ir a lo práctico, estableciendo lo que son los valores de la palabra, los valores espirituales que tenemos que practicar. Estoy haciendo nada más la introducción todavía para ubicarnos con aquellos que tal vez no han seguido la secuencia. La base de la bendición para todas las familias o para todas las naciones de la tierra es el sacrificio de Cristo, porque Él se hizo maldición por nosotros. Y a través de nuestra fe en Él nosotros somos bendecidos. Amén. Eso es en lo legal, eso es en el plano espiritual. La bendición fue prometida a través de la simiente, y la simiente es Cristo. Pero la bendición viene a través de las enseñanzas de Cristo. Y Jesús dijo que a cualquier hombre que oyera lo que Él enseñaba e hiciera lo que Él enseñaba, lo iba a comparar a un hombre que edificaba su casa sobre la roca. Entonces quiero que entienda esto esta mañana. Todavía no estoy comenzando el mensaje, estoy poniendo una base. La bendición viene a través de Cristo por causa de su muerte. Pero la bendición viene a través de obedecer las enseñanzas de Cristo. Usted puede tener fe en Jesús, pero no estar haciendo lo que Jesús dijo. Y al no hacer lo que Jesús dijo, usted se está robando el acceso a las bendiciones que están relacionadas con esa área particular de obediencia. Entonces vamos a tener que examinar, y yo voy a comenzar esta mañana una nueva serie bajo el tema valores de la familia cristiana, porque recuerde que mi interés es que tratemos de arreglar las familias, porque las familias están en problemas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? En las familias estamos en problemas de diferente tipo, por nuestras malas decisiones, porque hay un enemigo, por ignorancia, por decisiones que se tomaron en el pasado, por desobediencia, por diferentes razones, por falta de fe, por falta de conocimiento de la palabra. Entonces yo ya cubrí la base de que nosotros hemos sido sacados de la maldición, estamos unidos a Cristo y estamos bendecidos juntamente con Cristo y estamos completos en Él porque Él es la cabeza de la iglesia. Ya cubrí ese lado que le corresponde a la obra de Cristo a favor nuestro. Pero este día quiero comenzar a cubrir el área que nos corresponde a nosotros en lo práctico. Si nosotros como familia comenzamos a aplicar los valores que vamos a comenzar a examinar esta mañana, si comenzamos a aplicar esos valores, vamos a encaminar nuestras familias hacia la bendición. Porque aunque es por fe que se recibe la promesa, es por fe que recibimos las bendiciones, también es por fe que obedecemos. No podemos decir que vamos a poner nuestra confianza en Cristo. Él murió por mí, Él llevó mis dolores, mis enfermedades, mi maldición, pero no obedezco su palabra.
Es por fe que voy a hacer lo que Él dijo que hay que hacer. Y quiero enseñarle esta mañana uno de los valores y vamos a continuar estos domingos de aquí, vamos a llegar hasta diciembre hablando de valores de la familia cristiana. Para tratar de hacer una diferencia y pensar, bueno, si estos son los valores de la familia cristiana, entonces pongámoslos en práctica. Para que esto nos haga diferentes de las familias no cristianas. Porque el problema es que nosotros actuamos como mundanos. El problema es que nosotros vivimos muchas veces de la misma manera que actúan las personas inconversas. Entonces vamos a reexaminar estos valores, a recordarlos y a ver cómo llevarlos a la práctica. Así que aquí sí comienzo. El tema de esta mañana es el perdón en la familia. Es un valor del cual Jesús enseñó. Jesús enseñó acerca de perdonar. Y en la familia hay una gran cantidad de oportunidades para poder perdonar y para poder ser perdonado. Así que el tema de esta mañana es el perdón en la familia. Y vamos a ocupar como base Mateo capítulo 18, verso 23 hasta el verso 35. Leemos Mateo 28 y luego de leer esta porción de la palabra vamos a orar esta mañana. Mateo 18, 23. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oramos. Padre, estamos agradecidos por la vida, por el descanso, tu protección, tu provisión, por tu ayuda. Estamos agradecidos porque este día tú lo has creado para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Tenemos el privilegio de invocarte, de acercarnos a ti. Tenemos la oportunidad de meditar en tu palabra. Tenemos tu presencia y vivimos bajo tu gracia y bajo tu bendición. Padre, te agradecemos por la libertad que tenemos en Cristo, por la libertad que tenemos de reunirnos y el privilegio de meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Aplica tu palabra en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que como familias de esta congregación, escuchar este mensaje, aplicando esta palabra en nuestros corazones, podamos ponerla por obra y encaminarnos hacia la bendición que está reservada para los que obedecen, para los que hacen tu palabra. En el nombre de Jesús yo te pido tu ayuda para exponer tu palabra. Te pido, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo, guiando a cada uno de mis hermanos y a cualquiera que escuche esta palabra, para poder recibirla y para poder vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Jesús, te damos las gracias anticipadamente por escucharnos y por ayudarnos, Padre. Y gracias por la bendición hacia la cual avanzamos a través de tu palabra recibida esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Quiero comenzar llamando la atención que Jesús dijo que el reino de los cielos era semejante a esto.
Eso significa que Jesús está hablando de ciertos principios y ciertas similitudes de esta historia que Él contó con lo que debe de ser el reino. Y la primera similitud que yo encuentro es esta: la deuda imposible de pagar. Esa deuda representa nuestra incapacidad de ser salvos. Nosotros estábamos vendidos al pecado, destinados a la condenación, y no podíamos hacer nada para poder salvarnos. La cuenta del dinero que aquí se menciona, 10,000 talentos, según los conocedores de la Biblia, equivaldría a 10 millones o 12 millones de dólares. Si usted debiera 10 millones de dólares o 12 millones de dólares, ¿cuándo los podría pagar? Entonces la idea es que es una deuda que está tan lejos de nuestro alcance que es algo imposible prácticamente de realizar. Y por lo tanto, se establece la idea de que así como el Señor, el amo de este siervo lo perdonó, la siguiente similitud es que el Señor por su misericordia nos pagó o nos perdonó una deuda que no podíamos pagar. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La Biblia dice que dará el hombre a Dios por su alma. No hay suficiente dinero que podíamos pagar para poder ser salvos. Entonces la primera semejanza o similitud que encontramos es la deuda imposible de pagar, y la segunda es que el Señor fue movido a misericordia y perdonó al criado. De igual manera nuestro Dios, movido a misericordia, nos ha perdonado. Amén. Luego, la tercera similitud es que nosotros estamos representados en ese criado al que se le perdonó una gran deuda, pero que luego hay otras personas que nos dañan, que nos defraudan o que nos deben, y ahora nosotros nos encontramos con nuestra falta de disposición de perdonar. Y particularmente, aunque este principio del perdón es una enseñanza espiritual que todo creyente debería de practicar, mi enfoque particular esta mañana es en la familia. Porque en la familia hay mucho que perdonar. Amén. Pero el asunto es que nosotros tomamos la decisión, y es la tercera similitud. Tomamos la decisión, al igual que este hombre que no quiso perdonar al que le debía solamente 100 denarios. Y según los conocedores de la Biblia, 100 denarios equivalen a 15 o 20 dólares. Y este lo ahogaba y le decía: págame todo lo que me debes. Y aquel no tenía pero ni la mitad de $1 para poder abonarle. Y le pidió misericordia, le pidió paciencia, pero no fue escuchado. Entonces nosotros nos parecemos a ese hombre que está exigiendo el pago de la deuda, está manteniendo la ofensa, está manteniendo una actitud de venganza en contra de alguien que nos ha hecho un daño menor comparado con el daño que nosotros hemos causado, contra aquel que tiene una deuda menor contra nosotros que la deuda que nosotros teníamos. Y entonces nosotros tenemos que reconocer que el propósito de Jesús es enseñar este principio, que así como el criado fue recibido a misericordia, el primero, el que tenía una gran deuda, él tenía que mostrar misericordia. De igual manera nosotros hemos sido recibidos a misericordia y tenemos que practicar la misericordia. Hemos sido perdonados, tenemos que practicar el perdón. Pero duele perdonar, ¿verdad? Le duele a nuestro orgullo, le duele a nuestra carne. Que otra persona se salga con su gusto y yo voy a quedar humillado. No. Entonces la carne se revela, y al revelarse nos perdemos de la bendición que Dios tiene para nosotros. Al caminar en desobediencia a la sabiduría divina, a los principios de Dios y hacer las cosas a nuestra manera, nos alejamos de la bendición de Dios. ¿Hay alguien aquí que tiene algún rencor por ahí guardado? Levante su mano. Solo hay 4. Bendigo y felicito a todos los demás. Nos van a dar la clave para poder vivir sin rencores. Porque lo cierto es que todos, como nuestro corazón es engañoso, vamos guardando cosas y nos acordamos cuando vemos a las personas. O nos acordamos de ciertos eventos y nos da ira, nos molestamos. Hablamos de esto con disgusto, como una prueba de que en realidad no ha habido perdón y estamos guardando actitudes incorrectas. Y de eso vamos a tratar esta mañana.
Entonces la cuarta similitud que encuentro en este pasaje es que por haber recibido misericordia, nosotros debemos misericordia. Amén. Yo sé que no va a ser muy emocionante el mensaje esta mañana, porque hoy nos va a hablar de responsabilidad, pero al final hay una gran bendición por causa de la obediencia, hermano. Vea que el principio es, el hombre debía dinero, por lo tanto tenía que pagar dinero. Le fue perdonada la deuda del dinero y se le otorga misericordia. Entonces, ¿cuál es la deuda nueva ahora? Es misericordia. Y todos nosotros estamos endeudados con Dios. Todos nosotros estamos endeudados para caminar en misericordia. Todos nosotros estamos endeudados de manera que podamos hacer abonitos de perdón, porque Dios nos dio un gran perdón de algo que era inalcanzable para nosotros lograr. Él lo hizo posible a través de la sangre de Cristo. Nuestra adopción como hijos, nuestra herencia, nuestra salvación, nuestra vida eterna, libertados de la condenación eterna. Entonces, Dios nos ha otorgado gran misericordia. Alguien dígame. Dios nos ha otorgado un gran perdón. Y no hay nada en la tierra que la gente nos pueda hacer que se compare con lo que nosotros debíamos y con la ofensa que nosotros habíamos causado a Dios y quedando destituidos de la gloria de Dios, como para que nosotros podamos retener el otorgar el perdón a alguien. Esta mañana quiero mentalizarlo, enfocarlo a que tome la decisión de desarrollar un espíritu perdonador. Hay gran bendición en eso. Hay gran libertad en un espíritu perdonador. Pero el asunto es que hay que atravesar por nuestra carne y hacerla morir. La quinta similitud que yo encuentro en este pasaje con respecto al reino, porque recuerde que Jesús comenzó diciendo, el reino de los cielos es semejante a esto. La quinta similitud que yo encuentro es que por la falta de misericordia mostrada por este criado, tuvo que ser entregado a la cárcel. Y entonces el Señor Jesucristo viene en el verso 35 y de una manera directa, sin parábolas, sin símbolos, sin ninguna cosa escondida, de una manera clara dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón. No hay que decir gloria a Dios ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, no, porque así va a ser nuestro Padre. ¿Qué es lo que va a hacer? Verso 34. El Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Se supone que el Evangelio son buenas nuevas, pero esto no está tan bueno, ¿verdad? Jesús habló de que la quinta similitud que hay en esta parábola que él contó es que así como este hombre por su dureza de corazón y por su falta de perdón tuvo que ser entregado a la cárcel hasta que pagara todo y nunca lo iba a poder pagar, nuestro Padre Celestial también nos va a entregar a los verdugos por causa de no querer perdonar. Jesús lo puso en el futuro, pero yo creo que esto es un presente ya en la vida de muchos. Hay muchos cristianos que por causa de no querer perdonar ya fueron entregados a los verdugos. Ya están pagando por la falta de misericordia, por la dureza en su corazón, por la falta de perdón. Si Jesús dijo que nuestro Padre Celestial haría lo mismo con nosotros, entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a obtener nuestra libertad esta mañana a través de la decisión de comenzar a perdonar al medio mundo que nos ha ofendido. Amén. ¿Sabe una cosa? Hay libertad en el perdón. Hay esclavitud en el rencor. Hay gozo en el perdón. Hay tristeza en el rencor. Hay vida en el perdón y bendición. Hay maldición y muerte al retener la ofensa. Una persona que vive guardando la ofensa, vive en amargura, vive con ira, no disfruta la vida. Pero una persona que ha hecho a un lado la ofensa, continúa su camino como que sin nada, va a tener la paz de Dios, la bendición de Dios, el gozo de Dios y el favor de Dios sobre su vida. Pero el asunto es que entre guardar un rencor y perdonar hay que crucificar nuestra carne. Y ahí surge nuestro orgullo. Surge nuestra carnalidad, nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí es donde necesitamos, al igual que el mandamiento de amar,
Que el Señor nos ayude por su Espíritu. Porque, hermano, los términos radicales de la palabra son aún amar a los enemigos, perdonar al que nos ofende. Y entonces resulta que en términos generales los principios de la palabra, y Dios no se equivoca, son la sabiduría de Dios para que nosotros seamos bendecidos, pero nuestra mente no lo entiende. Que una madre evangélica a la que le mataron su hijo salga perdonando al asesino, se convierte en noticia. Porque no es lo normal. Lo normal es que también como evangélicos guardemos rencor. Lo normal es que como evangélicos hablemos juicio, maldición y muerte, y que se lleven ese desgraciado y que le hagan esto y que le hagan lo otro. Es lo normal. Bajo términos generales, que Dios, el Dios de los cielos, le pida a una mujer que perdone a quien abusó sexualmente de ella, choca contra la mente. Pero Dios en su sabiduría nos hace ver que necesitamos perdonar para caminar en libertad. Porque lo secreto, lo escondido aquí, hermano, es esto. El diablo quiere ocupar las ofensas, las heridas y las injusticias que otros cometen contra nosotros para robarnos la vida, para quitarnos la paz y para robarnos las bendiciones. Entonces el diablo lo coloca a usted como centro de ataque, lo ataca, le causa un daño y lo deja marcado. De manera que si usted retiene la herida, si usted retiene la ofensa, no solamente tendrá la herida, no solamente tendrá el daño y el sufrimiento causado por el acto o por la acción cometida en contra suya, sino que tendrá una vida de padecimiento mientras sigue recordando eso. Pero Dios es el sanador. ¿Cuántos creen, pero de verdad creen, que Dios puede sanar el corazón de una mujer que fue abusada? Dios puede hacerlo. Pero no va a suceder mientras no haya la decisión de perdonar. Predicar el perdón resulta ser un mensaje no muy emocionante. Predicar sobre el perdón resulta ser un mensaje que pone una gran carga sobre nosotros. De hecho, cuando Jesús enseñó sobre perdonar, los discípulos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Fíjese que es tremendo. Jesús los manda a resucitar muertos y no le dijeron: Señor, pero vamos a hacer fila para que nos aumenten la fe, pon manos sobre nosotros. Jesús los mandó a limpiar leprosos y no le pidieron que les aumentara la fe. Jesús los mandó a hacer toda clase de milagros, los mandó a echar fuera demonios y nunca le pidieron fe. Pero cuando Jesús los mandó a perdonar, examínelo en su Biblia, entonces le pidieron fe. Señor, aumentanos la fe, le dijo. Se necesita ser espiritual para poder otorgar perdón, hermano. Porque la carne no puede otorgar perdón. Y nosotros muchas veces como cristianos podemos otorgar perdón, pero no olvidamos. Podemos otorgar perdón, pero guardamos la distancia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si digo algo que es verdad y me dice amén, oye, no importa que los demás digan: el hermano era verdad. Este mensaje puede no ser muy emocionante, pero es la base, una de las bases para caminar en bendición. Porque aquel que ha sido el blanco del enemigo y ha recibido una injusticia, ha sufrido de cualquier manera un abuso, ha sufrido, ha padecido de cualquier manera, no solamente sufre el daño por la acción, sino que va a sufrir el resto de su vida que siga recordando lo que le hicieron. Entonces esta es la trampa del diablo. La estrategia del diablo es que la gente retenga la herida, que la gente recuerde lo que le hicieron. Y mientras la gente vive pensando en lo que le hicieron, está desperdiciando su presente por vivir en el pasado. El diablo tiene sus estrategias. Entonces cuando usted lo descubre, se da cuenta que hay que soltar la herida. O mucho mejor, hay que permitir que el Señor sane la herida. ¿Cuántos creen que Él es el sanador? ¿Cuántos creen que Él es el restaurador? Dios puede ayudarnos. Pero el asunto es que vamos a tener que poner nuestra carne sobre el altar. Y no queremos hacer eso. Porque si me vuelve a hablar así, le voy a demostrar quién soy yo. Porque conmigo no va a jugar. Porque esta es la última. Porque nuestra carne está viva. Amén.
El mensaje de hoy puede ser libertador porque cuando entendemos que hay una estrategia del diablo para mantenerlos atados, para mantenernos sufriendo, y lo descubrimos, entonces decimos, no, entonces mejor me olvido de este asunto, perdono la deuda y consigo mi libertad. Porque la falta de perdón es como una cadena. Usted está encadenado a la persona que no perdona. La falta de perdón lo ata a esa persona y usted no tiene libertad. Ahora, el engaño del pecado consiste en que hay cierta satisfacción en tener rencor. Como que nuestra carne se deleita cuando puede hablar palabras que humillan, palabras que hieren. Nuestra carne se deleita al devolver el mal. Hay cierta satisfacción, pero en realidad en el fondo hay muerte, porque eso es pecado y la paga del pecado es muerte. Entonces veámoslo así de simple, poniendo el ejemplo grosero que utilicé. Una mujer es abusada y su vida puede quedar desgraciada para el resto de su vida por causa de ese abuso. O puede venir a Cristo y recibir sanidad y permitir que Dios realmente sane su corazón, restaure su vida y continuar adelante a pesar de lo que el diablo trajo en contra de ella. Y es mejor ponernos en las manos de Dios para que Dios continúe su propósito en nuestra vida que seguir en las manos del diablo padeciendo por lo que él ha traído en contra nuestra. Así que cuando yo veo en los evangelios a Jesús predicando, yo veo el cumplimiento de la palabra de Dios, de la promesa de Dios hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas las naciones. ¿Cómo? Por el sacrificio de Cristo, pero por las enseñanzas de Cristo. Usted es bendecido por la fe. Amén. Pero la fe sin obras es muerta. Entonces la fe nos tiene que llevar a obrar de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. No estoy saliéndome del esquema. Pienso que Dios nos ha dado una línea clara a seguir. El lineamiento que estamos siguiendo es el de la bendición. La bendición es por la fe en la simiente. La bendición es por la fe en el sacrificio de Cristo. La bendición es por causa de que Él tomó nuestra maldición. Pero la bendición es por causa de oír su palabra y de hacer lo que Él enseña en su palabra. Y Jesús enseña que es necesario perdonar. Así que iglesia, esta mañana el mensaje es que es necesario perdonar. Y el círculo más inmediato donde tenemos que comenzar es la familia. Porque a veces nosotros podemos tratar de aplicar la palabra en el mundo, pero no lo aplicamos en la palabra, no lo aplicamos en la familia. Y todos los principios que voy a compartirle los días domingos a partir de ahora tendrán ese énfasis, la familia, la familia. Por eso vamos a plantar este pilar esta mañana, el perdón en la familia. Cuando hablamos de a quién debemos perdonar, sabemos por la palabra que hay que perdonar a un jefe abusivo. Hay que perdonar a vecinos molestos. Hay que perdonar a compañeros de trabajo envidiosos. Hay que perdonar a la amiga que le quitó el novio. Hay que perdonar a personas que le pidieron dinero y no le pagaron y desaparecieron. Hay que perdonar. Hay que perdonar a gente malvada que nos dañó. Sí, la Biblia en términos generales nos habla acerca de perdonar para que nosotros cortemos esa cadena y quedemos libres de atadura. Pero el enfoque principal debe de ser la familia. Porque en la familia se reciben muchas heridas. No digan amén para que no lo descubran. Mire, en la familia hay castigos injustos. Yo recuerdo cuántos castigos injustos mi papá me dio. Mis hijos recordarán cuántos castigos injustos yo les he dado. Y los suyos, que es lo que usted ha hecho con ellos también. En la familia hay gritos. En las familias hay ofensas. En las familias hay reclamos. Hay acusaciones, exigencias, rudeza, reproches, falta de colaboración, indiferencia ante el sufrimiento. En las familias hay hijos ingratos, hay cónyuges infieles, hay padres irresponsables. En las familias hay un montón de oportunidades de recibir perdón y de dar perdón. ¿Hay alguien aquí esta mañana? ¿Hay alguien que entiende lo que estoy hablando? El problema es que como evangélicos lo único que hacemos es venir a la iglesia y cantar. Traer nuestras finanzas, quizás involucrarnos en algún ministerio, pero nos hemos olvidado de lo práctico de la palabra.
Y Jesús enseña cómo vivir. Y la Biblia nos habla de andar en vida nueva. ¿Cuál es parte de esa vida nueva? Perdonando. Ojalá, hermano, que esta mañana usted deje todas las cargas y que usted salga libre de aquí. Ojalá que esta mañana usted pueda sentir que su corazón es liberado de todo el engaño y de todas las trampas del diablo, porque cada una de las heridas que a usted le han sido causadas fueron causadas con la intención de que viviera sufriendo por ellas por el resto de su vida. Pero hay libertad en Cristo, hay perdón en Cristo, hay vida en Cristo, hay paz en Cristo. Así que, aunque sabemos que tenemos que perdonar en términos generales, el enfoque tiene que ser la familia. Ahora, ¿qué es perdonar? Establezcamos esta base. Perdonar es liberar de la deuda o del castigo a una persona. Perdonar es anular la demanda o renunciar a exigir un derecho. Cuando nosotros perdonamos, dejamos nuestro derecho ahí cedido. Renunciamos a exigir que se nos dé lo que nos pertenece. Pero perdonar también es renunciar a los sentimientos de rencor. Y aquí está una clave para usted esta mañana. Renunciar es renunciar a los sentimientos de rencor, a los sentimientos de venganza, que usted por derecho ha decidido atesorar en su corazón. Hemos en otras ocasiones mencionado el ejemplo de José. José tenía razones para estar amargado en contra de sus hermanos. Si lo querían matar, pues lo vendieron como esclavo. José tenía razón para amargarse posteriormente contra la mujer que lo mandó a la cárcel. José tenía razón para amargarse en contra, a mí siempre se me olvida si fue el panadero o el copero, quién fue el que vivió y no. ¿A quién perdonaron? ¿Quién sabe? El copero se murió. El copero quedó vivo. Entonces, él tenía razón para estar enojado con el copero, porque por 2 años el copero se olvidó de él y no le habló al rey para que lo sacara de la cárcel. Él tenía muchas razones para estar con rencor. Pero qué preciosa la escena, hermano, cuando encontramos a José recibiendo a sus hermanos. Él se quebranta, él ama a sus hermanos, él tiene un corazón limpio, él tiene un corazón puro, porque Dios ha tratado con él a pesar de todas las injusticias y en medio de las injusticias. Y les dice, no les dé pesar haberme vendido, porque lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo usó para bien. Oía un mensaje de un predicador que me encanta oír. Y él decía, hablando de esto, con respecto a las mujeres que han sido abandonadas, doy gracias a Dios que me dejó. Dice que es lo que tienen que decir, fíjese. Porque si no me hubiera dejado, no hubiera encontrado mi comunión con mi amado. Entonces el asunto es entender que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y que el diablo puede tirar lo que sea en contra suya, pero Dios puede sacarlo a victoria y en flote en cualquier circunstancia. Dios lo puede levantar. Pero si vive de acuerdo a la palabra. Y entonces resulta que Dios usa las injusticias para perfeccionar nuestro corazón. Dios usa los defectos de los demás para perfeccionarnos a nosotros. Porque cuando nos tratan mal tenemos la oportunidad de desarrollar una virtud. No hay otra manera. Es bajo la presión, es bajo la injusticia, es bajo los abusos que necesitamos fluir o necesitamos permitir que el Espíritu de Dios produzca el fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Es cuando las cosas van mal, no cuando las cosas están bien. Entonces perdonar incluye renunciar a los sentimientos de rencor, a los sentimientos de venganza, y hay una liberación en eso. Cuando usted decide olvidar el asunto bajo el enfoque de que si se acuerda de él, ya no se recuerda con ira. Ya no se recuerda con un sentimiento de que ojalá que le vaya mal, que Dios le pague, que Dios le duplique lo que él me ha hecho. Ya no, sino que ahora hay una libertad en la forma de pensar y es, sí, lo hizo, fue usado por el diablo como un instrumento en contra mía, pero Dios me ha sanado. Dios me ha restaurado. Dios usó esas circunstancias para que abriera los ojos. Dios usó esas circunstancias para estorbarme en este camino y que yo me dirigiera en este otro camino. Y al final, al entender que Dios ha estado obrando en nuestra vida, nos encaminamos hacia la bendición. Ahora, uno de los puntos más importantes sobre qué es perdonar para mí es
recibir la sanidad de la herida. Como cristianos evangélicos podemos estar años en la iglesia guardando nuestra herida. Sí, fuimos heridos. Sí, dolió en aquel tiempo y sigue doliendo ahora porque no hay sanidad. Pero el Señor se revela como el sanador. Y yo creo que Él puede sanar las heridas físicas, las heridas espirituales, las heridas emocionales. Él puede sanarlo todo porque Él es el Todopoderoso. Pero el asunto es que muchos cristianos evangélicos han preferido guardar su herida. Los dañaron dentro de la iglesia, los dañó su cónyuge, hombre o mujer, lo dañaron sus hijos, lo defraudaron, hermanos, pastores, ministros, heridos por todos lados. Pero Dios puede sanarnos. El problema es que hemos dejado fuera al médico de nuestra enfermedad. Y hemos querido manejar las cosas a nuestra manera por esa sensación engañosa de que se siente bueno odiar a alguien. En la carne se siente bien el desearle que a alguien le vaya mal. En la carne se siente bien que a alguien le vaya mal. Pero cuando usted renueva su mente, usted comienza a caminar en misericordia y ya no desea el mal a quien le hizo el mal. Usted comienza a bendecir a los que lo maldicen. Pero cuando se renueva la mente después de haber nacido de nuevo. Pero de lo contrario es normal. Si no, ¿cómo le puedo demostrar esto? ¿Cuántas iglesias se han dividido? ¿Cuántas familias se van peleadas en las iglesias? ¿Cuántas situaciones se dan entre los cristianos, pleitos delante de los tribunales? Entonces lo que estoy hablando no es algo que ustedes pueden ignorar. Todas las injusticias, todas las ofensas, todo el maltrato, todo el abuso, cuando nosotros lo recibimos y nos quedamos con él, van a continuar haciendo daño en nuestra vida hasta que renunciamos a los sentimientos que esto causa y le pedimos al Señor que Él nos sane y decidimos liberar al opresor o al ofensor. Y entonces podemos encontrar libertad. Así que yo veo el perdonar más que liberar de la deuda, más que anular la demanda, como recibir la sanidad de parte de Dios. Porque cuando Dios lo sana, usted puede recordar lo que le pasó, usted puede hablar de lo que le hicieron, pero eso a usted ya no lo mueve. Es una clave para entender si usted ya perdonó o no. Si usted puede hablar sobre lo que le pasó o sobre lo que le hicieron de una manera sobria, sin que eso le cause ira, le cause dolor, significa que usted ha sido sanado. Y usted puede hablar de eso como algo que pasó, que hasta mentira puede ser. Porque usted lo ha dejado no olvidado, lo ha dejado superado por el poder del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué tenemos que perdonar? Porque si nosotros no perdonamos, vamos a continuar sufriendo. Dios es sabio al instruirnos a que perdonemos. No es simplemente que dentro del mensaje cristiano, dentro de la revelación de la voluntad de Dios, Él nos manda que seamos tan mansos, que pongamos la otra mejilla, que dejemos que se nos suban encima, que caminen sobre nosotros, que nos pisoteen y que nos agarren como ovejas de matadero, porque Pablo dijo, no, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Pablo revela que hay victoria sobre cualquier circunstancia. Y eso incluye las injusticias y cualquier situación que se dé en nuestra vida. Entonces, ¿por qué tenemos que perdonar? Para no continuar sufriendo, atados a los que nos dañaron. ¿Por qué más tenemos que perdonar? Para recibir la paz y la consolación de Dios. ¿Por qué más tenemos que perdonar? Para imitar al Padre de misericordia. Porque Él tuvo misericordia en nosotros. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque un espíritu perdonador es un espíritu humilde, es un espíritu noble, es un espíritu bajo la influencia o cambiado por el Espíritu Santo. Entonces aquí el asunto es que cada uno de nosotros tiene que recibir la palabra esta mañana y comenzar a dar pasos de fe con relación a ser libre, con relación a vivir en victoria sobre los rencores, sobre los sentimientos negativos y sobre todo sin continuar sufriendo por lo que ya pasó.
Ahora, a través de la palabra nosotros encontramos una serie de bases relacionadas con el perdonar. Pero quiero ir primero a Lucas capítulo 17, verso 4. El tema del perdón, y particularmente aplicándolo a la familia, que es mi énfasis esta mañana, el tema del perdón está en la Biblia por todos lados. ¿Por qué? Porque la razón por la cual nosotros estamos aquí es porque Dios nos ha perdonado. Y no nos perdonó solo una vez una gran deuda, ha continuado perdonándonos. Y Dios muestra su misericordia y su gracia. Imagínense, en la persona de Jesús, los apóstoles lo traicionaron, lo abandonaron, Pedro lo negó. Pero en el día en que Jesús estaba colgado en la cruz, los apóstoles no estaban ahí, excepto Juan. Ya sabemos que Judas se había ido, pero faltan 10 más. ¿Dónde están esos otros 10? Sabemos que Pedro lo había negado, pero ¿dónde están los otros 9? Todos lo habían dejado. Pero después que Jesús ha resucitado, les encomienda que continúen adelante con dirigir la iglesia. Después de que Pedro lo ha negado, todavía le da el encargo: apacienta mis corderos, y lo restablece en el ministerio. Dios nos muestra a través de la persona de Jesús que Él ha estado continuamente otorgándonos perdón, y nos enseña este principio a nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces tenemos que perdonarnos en el hogar, entre los cónyuges? ¿Cuántas veces tienen que perdonar los padres a los hijos a los padres? ¿Cuántas veces tienen que perdonarse los hermanos? Lucas 17:4. Si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. ¿Hay alguien aquí a quien le han pedido perdón 7 veces al día? No, es que solo me las ha hecho, pero no me ha pedido perdón, oigo a alguien decir por ahí. 7 veces al día. Jesús está enseñando eso. Pero aquí el asunto es que usted no tiene que ser el agresor que va a salir de aquí diciéndole a su víctima: ¿oíste lo que el pastor predicó? Me tenés que perdonar 7 veces al día. Malvado. Usted, que es el que está exigiendo que lo perdonen 7 veces al día, es el que tiene que colocarse bajo el mandamiento de perdonar a aquel 7 veces al día. Porque siempre nos posicionamos, ¿verdad? ¿Oíste lo que dijo el pastor? ¿Oíste, verdad? Y nos agarramos lo de en medio del sándwich y dejamos solo el pan para los demás. Mateo 18, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, mire, Pedro sabía que Jesús había enseñado acerca de perdonar 7 veces diarias. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. ¿Y qué le contesta el Señor? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ay, hermano, el tema del perdón en la Biblia nos coloca contra la pared. Pero al final, cuando entendemos que nos conviene perdonar, la mejor decisión que podemos tomar es perdonar. Porque la bendición de Dios va a venir sobre nuestra vida. Pero si decidimos no perdonar, si decidimos retener la ofensa, vamos a continuar sufriendo. Así que nos conviene perdonar. Dígalo conmigo: nos conviene perdonar. Dígalo otra vez: nos conviene perdonar. No solamente para evitar el castigo, porque Jesús habló de ser entregados a los verdugos. No solamente para que no se detenga el perdón sobre nosotros, porque Jesús habló acerca de que si no perdonamos, tampoco seremos perdonados, sino por causa de la bendición. Esta mañana quiero que entienda algo: hay bendición por causa de perdonar. Porque cuando usted perdona, usted se parece a su Padre. Cuando usted perdona, usted muestra misericordia. Y eso le agrada a Dios. Entonces, qué bueno fuera que a partir de ahora, con los valores familiares que vamos a estar viendo, tratemos de aplicarlos en la familia, porque necesitamos comenzar a practicar la palabra en el círculo más inmediato, que es la familia. Cuando hablamos de la familia, nosotros encontramos en la Escritura la historia del padre, del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, gastó todo, regresó. ¿Qué hizo el padre? Lo perdonó. ¿Qué hizo el hermano?
no lo perdonó. Así que podemos tomar eso como base de un conflicto familiar. El padre toma la decisión de perdonar a su hijo y como muestra de que lo perdona, lo restaura. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermano. Nos perdona y nos restaura. Nos perdona y se olvida de nuestro pecado. Dice que así como está de lejos el oriente del occidente, así ha hecho alejar nuestras rebeliones. Dice que así como si fueran lanzados a lo profundo de la mar, nuestros pecados ya no pueden ser encontrados. ¿Y sabe usted que los científicos no han llegado a lo profundo del mar? No han podido, no hay máquinas suficientemente capaces de poder ir a lo más profundo. Porque de repente la cosa se pone tan oscura, pero tan oscuro, que andan unos pececitos con lámparas ever ready ahí abajo. Pero ya la presión y las circunstancias que hay no les permiten continuar. Así que no han llegado al fondo de la mar. Así que nunca van a encontrar sus pecados. Gloria a Dios. Por más que lo busquen, no lo van a hallar. Porque así es el perdón de Dios. Y Jesús habla acerca de perdonar así como nosotros hemos sido perdonados. Hermano, parece ser una demanda bien elevada. Que usted se olvide o que usted sobrepase el abuso cometido, solo es posible por el poder del Espíritu Santo. Y hay bendición, y la bendición comienza con la victoria de ya no continuar sufriendo. Pero luego continúa con la bendición del favor de Dios sobre su vida. Entonces nos conviene perdonar y aplicarlo en la familia. En las familias cristianas, hermanos, encontramos que hay muchas personas llenas de rencor, llenas de sentimientos de maldad. Entre los cónyuges, al transcurrir de los años, lo que encontramos es un par de personas llenas de heridas y vendados, porque los dos se han dado con ganas. Así que mientras más años pasan, más golpeados, más morados, más heridos físicamente y espiritualmente y emocionalmente. Pero hay sanidad en Cristo. Hay sanidad de la herida a través del perdón. Y usted puede ser restaurado. Véalo de esta manera. El Dios de los cielos mira a una criatura a la cual le han causado toda clase de daños, injusticias, abusos, pero esta persona, por causa de su confianza en Él y por causa de su obediencia a Él, decide pasar por alto la ofensa, decide no exigir el castigo, decide no guardar sentimientos de venganza, de rencor, sino que decide ignorar todo eso y enfocarse en el amor del Padre, enfocarse en la obediencia a la palabra, y se convierte en una persona que tiene victoria sobre todo lo que le hicieron. Y eso glorifica a Dios. Porque la trampa del diablo consiste en que esa persona quede amargada, que esa persona quede destruida, que esa persona quede deshecha. Tenemos un par de ejemplos que podría mencionar de gente conocida. Joyce Meyer menciona que su padre la abusó por varios años, pero Dios sanó su herida. Y entonces ella pudo escribir un libro que se llama Gozo en lugar de ceniza, me parece. O Gloria. Belleza en lugar de ceniza. Otra mujer que pasó por una experiencia similar fue esta hermana de Puerto Rico, Cristín de Clario. También fue abusada. Y ella menciona que quiso suicidarse. Ella menciona que habiendo sido cristiana pasó por un abuso, pero por causa del abuso ella se enojó contra Dios y se fue al mundo. El diablo casi la atrapa. Porque hay que entender que la ofensa, la herida, el daño es una trampa del diablo para destruir su vida, hasta que usted suelta la herida o hasta que usted le entrega la herida a Dios. Entonces ella cuenta cómo se fue al mundo, cayó en la drogadicción y un montón de cosas, pero Dios la rescató de ahí, Dios la sanó, Dios la levantó, y ahora esta mujer tiene un ministerio que es de bendición para mucha gente. No solamente en el área de la alabanza, sino también en ministrar la palabra, porque experimentó la sanidad. Entonces hay que entender esto. Usted tiene todo el derecho de guardar en un saco bien grande todas las heridas que el mundo le cause. Usted tiene todo el derecho de vivir amargado. Dígale que está a la par suya. Tiene derecho, dígale. Predíquele. Tiene derecho, dígale. Dígale así, mire, gócese en su dolor, dígale. Dígale. Vamos. Aunque sea de lejos. Gócese en su dolor. Usted tiene derecho, dígale. Es que es una decisión, hermano.
Hay un enemigo que vino para robar, matar y destruir. Y ese enemigo no se conforma solamente con desgraciarle un día. Él quiere desgraciar su vida. El enemigo no viene solamente para poder causarle un dolor de cabeza. No, quiere destruir su vida, quiere robarle la bendición, quiere robar la comunión con Dios, quiere robar la paz, quiere robar las bendiciones que Dios tiene para su vida. Y la trampa es que usted quede ofendido. Cuando usted queda ofendido, cuando usted retiene la ofensa, cuando usted abraza la herida, el diablo lo tiene cautivo. Pero cuando usted suelta la ofensa, cuando usted expone su herida y usted es sanado, usted es libre. Usted agrada a Dios y la bendición de Dios será sobre su vida. Y usted podrá hablar de lo que pasó, usted podrá recordarse lo que sucedió, pero ya no le duele porque usted ha sido sanado. Y usted puede sanar a otros porque ya experimentó la sanidad. Y vemos en la palabra que se nos da la instrucción entonces de perdonar hasta 70 veces 7. Si yo meditaba sobre esto y pensaba, es lo normal que aquello que hacemos repetidamente lo llegamos a hacer cada vez más fácil. Usted mira a los muchachos ahora con sus teléfonos, ¿verdad? Chiquititos. Híjole, escriben así, vea, 40 palabras por minuto. Y uno está con el dedo así. Y hasta se equivoca, borrar. Pero los muchachos, ¿por qué? Porque aquello que hacemos una y otra vez, lo hacemos cada vez más rápido. Ahora resulta que Dios nos ha dado la oportunidad de aprender a perdonar a través de las muchas oportunidades que hemos tenido y no hemos aprendido a hacerlo más rápido. ¿Alguien me entendió? Usted ha tenido tantas oportunidades de practicar el perdón que ahorita debería ser un experto en perdonar. Pero ¿qué sucede? Más amargado está. Entonces como que no caminamos de acuerdo a la sabiduría de Dios, sino que de acuerdo a la vanidad de nuestra mente. Y entonces nos perdemos la bendición de Dios, porque dígame, ¿cómo va a vivir alguien recordando sus heridas? ¿Cómo va a vivir a alguien, digo en el sentido literal de vivir, disfrutar la vida? ¿Cómo va a vivir a alguien que todo el tiempo está recordando lo que le pasó, lo que le hicieron, cómo lo trataron, cómo lo maltrataron, las injusticias, los abusos y tantas cosas? ¿Cómo alguien puede vivir su vida atado al pasado? Simplemente no se puede. Por eso el apóstol Pablo nos da una clave. Ciertamente dejo atrás lo que está atrás y me extiendo hacia adelante. Y esa es una clave práctica, porque usted no puede cambiar lo que ya pasó, pero lo que ya pasó le puede impedir lo que le puede pasar. Y por eso es importante vivir de acuerdo a los principios de la palabra. Y esta mañana, de una manera práctica, tenemos que renunciar a lo siguiente, hermano. Continuar siendo parte de ese club de familias evangélicas donde hay rencor entre marido y mujer, donde hay rencor entre los hijos, hay diferencias y enemistades entre los hermanos, hay sentimientos de ira, hay sentimientos de autocompasión, hay amargura, hay acciones de rechazo del uno contra el otro, hay actitudes de ignorarse el uno al otro, porque todas estas acciones estorban la bendición de Dios sobre las familias. Y aunque Dios quiere que las familias sean benditas, por causa de desobedecer la palabra, no hay bendición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir levantando estos pilares, estos fundamentos, ir practicando estos principios. En esta mañana, el perdón es el punto particular. Debemos llegar a practicarlo de la manera en que la palabra nos enseña, que Dios lo hizo con nosotros, de la manera en que Cristo lo hizo con nosotros. Hay un texto que nos habla acerca de esto. ¿Cómo tenemos que perdonar? Tenemos que hacerlo de la manera que el Señor lo hizo. Colosenses capítulo 3, verso 13. El apóstol Pablo sabía que en la iglesia habrían oportunidades para poder ser heridos, lastimados, defraudados. Y entonces estableció, por la guianza del Espíritu Santo, este consejo. Tienen que perdonarse los unos a los otros. ¿Cuántos saben que aquí en la iglesia tenemos que practicar el perdón, hermanos? Nuestro enfoque es la familia, pero aún en la iglesia hay que aprender a perdonarse, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro,
Oiga esto, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo usted tiene que perdonar a su hermano? ¿Está abierto este? Sí, 2. ¿Cómo usted tiene que perdonar a su hermano? Arriba. De la manera que Cristo lo perdonó a usted. ¿Y cuál es la manera en que Cristo nos perdonó? Completa, absoluta y definitivamente. Y dice que de esa manera tenemos que perdonar. Ahora, solo es posible por el Espíritu de Cristo. Entonces nuestro nivel de perdón es mucho más bajo. Por eso se dan cosas como esta. Un niño se portó mal y la mamá dijo a la vara. El niño, donde vio a la mamá enojada, salió corriendo escaleras arriba a la segunda planta donde estaba su cuarto. ¿Y para dónde vas, niño?, le dijo la mamá a su hijo que estaba corriendo. ¿A dónde vas, jovencito?, le dijo. Y le dice el niño: a hablar con Dios en mi habitación, le dijo. Y le dice la mamá: ¿y no tenés nada que hablar conmigo antes de que hables con Dios? Y entonces el niño le contestó: no, le dijo, porque tú te llenas de cólera, pero Él me va a perdonar y se le va a olvidar, le dijo. Gloria a Dios, hermano. Porque Él perdona y olvida. Ahora, si la palabra dice que de la manera en que Cristo nos perdonó, así como Dios nos perdonó, hermanos, seguimos contra la pared. Esta mañana el mensaje tiene una sola dirección: nos conviene perdonar. Y en la familia habrán muchísimas oportunidades de perdonar. Mujeres que tienen que perdonar la insensibilidad de los hombres, la falta de amor de los hombres, la aspereza, la rudeza. Se prometieron cuidarla, prometieron sustentarla y la tienen toda descuidada. En el matrimonio hay hombres que tienen que perdonar a su mujer. Porque la mujer: sí, mi amor, donde quiera que vayas, yo voy a estar contigo. Si tortilla con sal, que un rancho y un lucero. Mentira. Solo frijoles y huevos, solo frijoles y huevos. ¿Hay alguien aquí? En las familias hay mucho que perdonar. Y aunque puede parecer risible una serie de ejemplos, el asunto es que la falta de perdón nos está robando la vida. Si usted anda enojado, usted no disfruta la vida. Menos si cae en amargura. Si usted anda de resentido, usted no puede estar riendo por aquí. Cuesta eso, hermano. Cuesta. En las familias se dan muchas, pero muchas heridas. Hay muchas injusticias. Hay hijos ingratos. Hay hijos que no valoran el esfuerzo de los padres. Y los padres tienen que perdonar a los hijos. Hay abusos, hay padres abusadores. Todavía, no es solo antes que había, ¿verdad?, que seguirlo con piedra, seguirlo con la raja de leña. Todavía hay padres abusadores. Y los hijos tienen que perdonar esos abusos. Pero los abusadores tienen que dejar de abusar también. O sea, no se agarre solamente el otro lado, ¿verdad? Ya dije eso. El mensaje del perdón nos coloca en la posición en la que Dios nos quiere bendecir. Pero el diablo tiene una estrategia para apartarnos de la bendición. Y es que nosotros tomemos la ofensa. Si usted toma la ofensa, no puede tomar la bendición. Si usted suelta la ofensa, entonces puede tomar la bendición. Si usted es sanado en su herida, entonces puede ver la bendición. Pero si usted sigue contemplando su dolor, hablando de su dolor, manteniendo su dolor, usted no va a poder recibir la bendición. Entonces es importante el aplicar la palabra, sabiendo que nos conviene perdonar, sabiendo que la falta de perdón estorba nuestro perdón. Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará.
Y entonces probablemente hayan un montón de evangélicos, un montón de evangélicos, que tienen algo contra su esposa, contra su esposo, contra sus hijos, contra alguien en la iglesia, pero quedémonos solo con la familia. Y piensan que su relación con Dios está bien. Y Jesús está diciendo, no, si no perdonan a los hombres, tu Padre tampoco te perdona. Jesús está diciendo que no funciona así. Usted no puede orar, Señor, perdóname, pero yo no lo puedo perdonar. Esa es una oración que no le va a escuchar el Señor. Ni tampoco usted puede decirle a alguien que Dios me perdone, pero yo no quiero ni verlo pintado. Usted no puede decir eso, porque ya Jesús se anticipó y dijo que si usted no perdona, no será perdonado. ¿Y qué si no le piden perdón? Porque allá decía que si 7 veces al día le vienen a pedir perdón, 7 veces lo perdona. ¿Y qué si no le piden perdón? Eso duele más. Mire, me trató así, así y así, y ni se ha arrepentido, fíjese. Y ya van 3 semanas. Y no me ha dicho, pero ni discúlpame. Y usted esperando se le pone enfrente. Pasa por ahí otra vez. Vuelve a pasar. Y no le ha dicho, pero ni nada. Solo. ¿Qué si no le piden perdón? Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Mire lo que Dios nos manda, hermano. Que aunque no le pidan perdón, perdone, porque Dios lo quiere libre. Dios va a demandar al opresor por lo que hizo. Dios le va a demandar al agresor. Dios va a traer justicia por cada injusticia cometida. Pero a usted Dios le dice que perdone cuando ore. Y aquí solo hay 2 posibilidades. O usted no ora y por eso no ha perdonado. O usted ora y no quiere perdonar. Pero Jesús dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Verso 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Las semanas sugieres pueden comenzar a traer las cosas, por favor. Jesús fue bien claro, ¿no le parece? Y yo creo que nosotros claramente, quiero escuchar un amén de alguien que esté de acuerdo conmigo, yo creo que nosotros claramente hemos ignorado las enseñanzas de Jesús. Porque Él dijo, es que si ustedes no perdonan, no van a ser perdonados. Y nosotros venimos a la iglesia con nuestro rencor, con nuestra ofensa, cada quien, unos traen una chiquitita, otros una grandota, otra es como un elefante, la venimos cargando, la acomodamos, la ponemos en la silla a la par, nadie más se sienta allí, ahí está reserva, por eso que la gente no viene a sentar adelante. La gente viene con su ofensa, su herida, y luego pretenden de que tienen acceso delante de Dios a alabar a Dios, a bendecir su nombre, y todo está bien. Luego cuando el culto termina, otra vez a recoger su tanate de heridas, su bolsada de rencores, y se sigue viviendo una vida sin disfrutarla. Se continúa viviendo una vida sin el gozo de Dios. ¿Me está oyendo alguien? Se continúa viviendo una vida que parece que no es vida, porque no hay libertad, no hay paz, no hay deleite. Pero esta mañana descubrimos la clave para poder conseguirlo. Entendemos entonces que tenemos muchas oportunidades para perdonar. Entendemos que la falta de perdón estorbará nuestro perdón. Entendemos que nosotros tenemos el derecho de reprender al deudor. Lucas 17:3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. O sea, usted tiene todo el derecho. Mire, hermano, o en el caso de los esposos, porque quiero limitarme a la familia, mira, lo que dijiste no me gustó. Usted tiene el derecho de reprender a la persona. Usted tiene el derecho de llamar a sus hijos y decirle, mira, ha sido un abuso de tu parte que has hecho esto.
Los hermanos tienen derecho a decir, mira, no me gusta lo que hiciste, te comiste mi parte del pastel y yo la estaba guardando porque ahí estaban todas las fresas y los melocotones. Bien sabías que era mío y a propósito te lo comiste. Tiene el derecho de reprender al deudor. Si su hermano peca contra usted, repréndalo. Y si se arrepiente, perdónelo. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Cuál es mi intención, hermano, al compartir esta palabra esta mañana? Comenzar a establecer bases a través de una serie de enseñanzas de los valores familiares cristianos que nos permitan reedificar o levantar nuestras familias. Otro de ellos será la autoridad. Si la autoridad no se respeta en el hogar, ese hogar va a ser un relajo. Y no se le puede echar la culpa al hombre por no imponer orden, porque también puede haber parte de la mujer por estorbar en poner orden, o de los hijos que no se sujetan a la autoridad. Hay muchos otros valores, el amor, pero esta mañana el enfoque es el perdón. Y principalmente piense en la conveniencia personal de que usted tenga un corazón limpio, porque un corazón limpio será un corazón libre. Un corazón que va a tener paz. Sí lo hizo, sí me lo hizo, sí abusó de mí, sí ha sido grosero, sí ha sido injusto, sí ha sido insensible, todo, sí, sí, sí. Pero eso no me mueve a mí. Y eso no me detiene a mí. Y eso no me va a robar la bendición que Dios tiene para mí. Yo no tengo problema con eso. Él o ella tiene un problema con Dios. Porque la Biblia dice que Dios va a pagar, que todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. Si un hombre es injusto, abusador, le va a llegar su rato cuando ande con un bordón pidiendo agua. Ahí va a andar todo tembelec. Y aquella mujer a la que maltrató, el agua. ¡Ja! Ya están gozando algunas, no, hermana, estamos hablando de que los sentimientos malos, por el amor de Dios, hombre, Dios mío, vamos a tener que ponerlo al revés entonces. Esa mujer brava que quiere imponer y que quiere mandar, va a llegar el día en que se puede quedar sin voz y solo va a estar. Va a llegar el día. ¿Me entienden, hermanos? ¿Me entienden? Póngase de pie esta mañana, hermano. No quiero arruinar más las cosas de lo que están. El tema de esta mañana es el perdón en la familia. Esposos tienen mucho que perdonar a las esposas. Y tienen el derecho de guardar el rencor y meterlo bajo llave si quieren. Esposas tienen muchísimo que perdonar a los esposos. Duros, insensibles, groseros. Prometió cuidarla y no la ha cuidado. Tienen el derecho de vivir recordando, mira cuántos años te ha aguantado. O toma la decisión de ser libre este día y de recibir la bendición de Dios, porque son bienaventurados los que tienen un corazón limpio. Y un corazón limpio es un corazón sin deseos de venganza. Un corazón limpio es un corazón sin rencores, sin deseos de maldad. Un corazón limpio es un corazón que no está cargado con resentimientos y no tiene ninguna raíz de amargura. Y en esos corazones Dios puede manifestarse y enviar la bendición. A usted lo hirieron, Dios lo puede sanar. Y por causa de otorgar perdón, así como Dios nos perdonó, usted se acerca a la gracia de Dios, usted agrada a Dios y recibe la bendición de Dios. Y el que lo ofendió, el que lo dañó, el que lo hirió, él va a enfrentar el juicio, el castigo, porque Dios traerá toda obra a juicio. Entonces debemos de entender que el mensaje del perdón, aunque es difícil para nuestra carne y aún difícil entender
cómo Dios puede perdonar, Dios puede mandarnos a que perdonemos abusos sexuales, que maten a un hijo, que dejen a alguien sin dinero, toda clase de injusticia. Pero no es porque Dios quiera mentalizarnos al sufrimiento, sino todo lo contrario. Dios quiere liberarnos del sufrimiento que se retiene al retener la ofensa y la herida. Y entonces al decidir perdonar, es como que no pasó. Al decidir perdonar, es como pasar por arriba y no ser detenido. Quiero pedirle que cierre sus ojos y que de una manera personal, enfocando que el mensaje de esta mañana es el perdón en la familia, piense: ¿será que hay algo que usted tiene en contra de su esposa? ¿Será que hay cosas que usted tiene en contra de su esposo y están ahí en su corazón? Y bajo la enseñanza de esta mañana, usted tiene la opción de sacarlo de ahí, de pedirle a Dios que sane la herida y de comenzar una nueva etapa de vida en libertad, en paz y en bendición. Quiero hacer un llamado a los esposos. Cierre sus ojos y los esposos piensen en su relación conyugal. Después de años hay muchas heridas. Después de años hay muchas injusticias cometidas. Y nosotros decidimos cuáles guardar. Esta mañana usted puede decidir no guardar ninguna. Hijos, ustedes pueden examinar su corazón y considerar qué resentimiento hay en contra de sus padres, mientras los esposos siguen orando. Esto es entre usted y Dios. La Biblia dice que los padres disciplinan como a ellos les parece, pero todo padre se equivoca. Hay resentimientos en su vida por el maltrato de sus padres, por el abandono de los padres, por abuso de los padres, por la indiferencia de los padres. Hijos, tienen todo el derecho de guardárselo. Pero esta mañana tienen la oportunidad de renunciar a todo sentimiento negativo y pedirle al Señor que sane sus corazones. En cualquier clase que sea la relación, en cualquier dirección, hijos, padres, madres que tienen problemas con sus hijas, jóvenes con sus padres, cualquiera que sea su relación, el enfoque esta mañana es el perdón en la familia. Tome la decisión, hermano. Tome la decisión, hable con el Señor y dígale al Señor: Señor, yo perdono a mi esposo por el daño que me ha hecho. Yo perdono a mi esposa por esto, esto y esto. Dígale al Señor: yo perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mi hermano. Renuncia esta mañana a todo sentimiento negativo. Renuncia. Tome la decisión de liberar al deudor. Tome la decisión de caminar en paz. Padre, esta mañana, al meditar en tu palabra, entendemos que hay un mandamiento que hemos ignorado. Y entendemos que ese mandamiento nos ha robado la bendición. Nos ha robado el ser perdonados, el ser restaurados, el ser bendecidos. Señor, esta mañana miramos con un poco más de claridad la importancia de perdonar y de caminar con un corazón limpio. Señor, sabemos que nosotros no podemos, no hemos podido, hemos tratado de sobrellevarlo. Señor, tú conoces los corazones, sabes que en medio de tu pueblo hay gente que por años ha estado sufriendo. Fueron heridos, fueron dañados, fueron abusados hace muchos años. Y el enemigo ha usado esa herida, Señor, para continuar robándoles la paz, para poder continuar robando la bendición, la libertad, el gozo. Pero esta mañana, por tu Espíritu Santo y a través de tu palabra, yo te ruego que tú te reveles y que tú traigas libertad. Que tu pueblo aquí reunido y cualquiera que escuche esta palabra, Señor, pueda llegar al entendimiento y a la experiencia de la libertad de soltar al deudor. Ayúdanos, Señor. Solo por tu Espíritu Santo podemos
caminar en perdón. Por tu Espíritu Santo aún podemos olvidar el dolor que experimentamos. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo obre en esta misma hora, en cada corazón, en cada vida, trayendo sanidad. Cargas sean quitadas del hombro de tu pueblo. Por tu Espíritu Santo aún podemos olvidar el dolor que experimentamos. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo obre en esta misma hora, en cada corazón, en cada vida, trayendo sanidad. Cargas sean quitadas del hombro de tu pueblo, sean rotas a través de la voluntad, a través de la decisión de perdonar la ofensa, de perdonar la herida, de perdonar la injusticia. Padre, en el nombre de Jesús oro por tu bendición sobre tu pueblo, por restauración de relaciones rotas, restauraciones familiares. Esta mañana como iglesia comenzamos un caminar hacia la restauración de las familias en base a los principios de tu palabra. Esta mañana como iglesia tomamos la decisión de encaminarnos en obediencia para poder caminar bajo tu bendición, Señor. Señor, revélate. Aplica esta palabra en cada corazón. Que mujeres sean libres esta mañana, Señor. Que hombres sean libres esta mañana. Que jóvenes sean libres esta mañana, Padre. Y que la relación en la familia pueda edificarse sobre la base de que cada uno de nosotros como hijos tuyos decidimos caminar con un espíritu perdonador para imitarte a ti, entendiendo que una gran deuda nos fue perdonada, que misericordia nos ha sido otorgada y que por lo tanto nosotros también debemos otorgar misericordia y podemos otorgar perdón a los que nos ofenden. Gracias te damos esta mañana. Gracias te damos por la comunión que podemos tener como tus hijos, por la comunión contigo. Esta mañana te damos gracias por la sangre de Jesús. Te damos las gracias por su sacrificio, por su muerte y por el perdón de nuestros pecados. Te damos las gracias porque esta mañana podemos conmemorar, recordar su muerte. Podemos recordar que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido librados de la condenación eterna. Esta mañana podemos recordar, Señor, que hemos sido adoptados y hemos sido hechos cercanos a ti. En el nombre de Jesús. Dos hermanas toman los elementos y los llevan en medio, por favor. Aleluya. Y dos hermanas vienen aquí adelante. ¿Sí? Allá en medio, pónganse una separada de la otra para que lleguen ahí. Acérquense los hermanos de la segunda sección a las hermanas que se van a acercar ahí. Los que están aquí adelante, ven.